porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, tu bondad es palpable en nuestras vidas, Padre. Nos has guardado, nos has cuidado, Señor, en todas las cosas, has tenido misericordia sobre nosotros. Cada mañana podemos verla y cuando nos acostamos podemos confesar y declarar también tu fidelidad. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice a cada uno de nuestros hermanos, cada familia que se congrega en este lugar, y no solamente los que se congregan aquí, sino cada persona, cada familia que alrededor del mundo busca con sinceridad tu nombre. Bendícelos, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Queremos vivir más tu palabra. Reconocemos que dependemos de tu gracia, de tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a orar unos por otros. Ayúdanos a cuidar el testimonio para que tu nombre sea glorificado. A las familias que están en necesidad de trabajo, suple uno. En los que tienen alguna necesidad de sanidad, también obra poderosamente en sus cuerpos. Ayúdanos, Padre, fortalécenos espiritualmente. De manera muy especial te pedimos por nuestra hermana Ros, esposa de nuestro hermano Iván, por Iván mismo y por su pequeña Vania y todos sus familiares, Señor, para que tú traigas pronta sanidad a sus vidas, que tú los guardes, que los bendigas. Ayúdalos, Señor, y que su ánimo no decaiga en estos tiempos, sino por el contrario, que aún en medio de todo esto puedan experimentar el gozo de tu presencia. Gracias por la vida de Andrés y de Hetzi también, que has tenido cuidado de ellos hasta el día de hoy y que no los has dejado, Padre. Gracias porque los estás sanando, Señor, y pronto sé que los tendremos de regreso para servirte con gratitud, servirte con alegría. Me dice también a nuestro hermano Mario, le pedimos que toque su cuerpo, Padre, que traiga sanidad en cada parte de su cuerpo, en sus riñones, en cada dolencia que él tenga, Señor. Bendícelo, fortalécelo, y que también eso pueda fortalecer el testimonio en su casa. Gracias, Señor, también te damos y te pedimos por nuestra hermana Ani de Arellano y su bebé Emma, para que tú los bendigas y también traigas pronta recuperación en sus cuerpos, que le ayudes también a nuestra hermana Ani a sobrellevar los síntomas de su embarazo, que bendigas el fruto de su vientre, que la guardes y que podamos ver tu mano también obrando en su vida y en su casa. Dale de tu gracia a nuestro hermano Juan Carlos también, para que pueda obrar en apoyo, en fortaleza para su esposa, para su hija. Y también por nuestra hermana Laura de Arévalo, para que tú bendigas también el fruto de su vientre, lo sigas formando y cuides de ellos, Señor. Te pedimos también de manera muy especial por nuestra hermana Charo, que tú sigas bendiciendo su vida, sigas bendiciendo su cuerpo, sobre todo su vida espiritual. Sigue fortaleciéndola, Señor, aún en medio de la dificultad o del dolor. Que tu presencia se sobreponga, Señor, a cualquier circunstancia terrenal de este mundo. Bendice también al Señor Javier Macías. Sigue trabajando en su vida, en su corazón. Oramos para que tú puedas obrar en su salvación y en una restauración en su vida, Señor. Sé que tú eres poderoso y tú eres el más interesado en la salvación de los hombres. Atráelo con cuerdas de amor, Señor, quebrántalo, para que él pueda rendir verdaderamente su corazón a ti y pueda gustar de tu gracia salvadora. Te pedimos también por Irene Rendón y por la señora Norma, para que tú sigas obrando en sus cuerpos. Han estado padeciendo de cáncer, pero tú no tienes limitaciones algunas, Señor. Tú eres poderoso para sanar, pero sobre todo eres poderoso para salvar. Obra poderosamente en su salvación y conforme a tu buena voluntad, sana sus cuerpos. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido para con nosotros, para con tu iglesia. Sigue obrando poderosamente.
Gracias, Señor. Ponemos en tus manos estas necesidades, estas peticiones. Tómalas y esperamos siempre en tus misericordias. Bendice este tiempo, bendice esta enseñanza que se va a dar, que todo fluya conforme a tu corazón, que sea para bendición de tu iglesia. Enséñanos, háblanos, amado Dios. Queremos conocerte, queremos que tú nos transformes y es tu palabra la que nos santifica, tu palabra de verdad. Ayúdanos a ser discípulos que se esfuerzan, que caminan hacia el cumplimiento de tu propósito. Toma control de la vida de mis hermanos, de los que están aquí, los que están en la transmisión. Que nuestros sentidos, nuestros miembros sean cautivados por ti, para que nuestra atención a ti, a tu voz y a lo que tú quieres hablarnos, a tu Espíritu Santo, sea plena. Trae fortaleza, trae consuelo, trae restauración a nuestros corazones. Tú conoces nuestra necesidad y tú conoces la condición en la que estamos en este momento. Que tu palabra venga y produzca lo que sea necesario para nosotros. Porque no estamos aquí religiosamente, estamos aquí para adorarte y para conocerte. Toma control y llénanos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Tome su lugar, mi hermano y mi hermana. ¿Cuántos están listos para la palabra? Saque su Biblia, mi hermano. Vamos a continuar ahora sí con la palabra. Estamos viendo una serie llamada Discípulos, ¿verdad? Discípulos. El propósito de esta serie, mi hermano y mi hermana, es que nosotros podamos reconocer en qué proceso vamos o cómo está nuestra condición delante del Señor, y también aprender en la manera en la cual debemos de caminar como hijos de Dios y como discípulos de Cristo. Este tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema número 13 de la serie. Y le hemos puesto discípulos conformistas. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Discípulos conformistas. Para esto, mi hermano, usted va a abrir su Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Vamos a tomar como pasaje base el mismo pasaje que tomó Iván la semana pasada en la enseñanza que nos dio en cuanto a discípulos en comodidad, ¿sale? Discípulos en comodidad. Vamos a tomar el mismo pasaje porque esta enseñanza se deriva, mi hermano, precisamente, o es como una continuación de este pasaje de discípulos en comodidad. Dice 2 de Pedro 3:18. Le doy lectura, sígame ahí con su vista, y dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego dice: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? A Dios sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Y yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Es acaso, escúchame bien, es acaso el cristianismo una vida religiosa?
¿Es acaso el cristianismo una vida religiosa o una simple religión más? Tu vida cristiana puede ser tomada por aquellos que están alrededor tuyo como una religión más, o una vida religiosa que trata simplemente de mantener una mejor vida en este mundo, moralmente hablando. Pues, ¿la vida cristiana acaso un sistema de pensamientos filosóficos o humanos comunes y corrientes? Porque si esto es para ti la vida cristiana, o si una persona puede percibir la vida cristiana como una simple religión o un simple cúmulo de pensamientos humanos, bueno, mi hermano, entonces el cristianismo no tiene absolutamente nada de especial y mucho menos tiene el poder para transformar una vida. De ahí, mi hermano, que muchos que conocen el cristianismo de una manera demasiado superficial dejan unas cosas pero se aferran a otras que son igualmente detestables que aquellas cosas que abandonaron. Por ejemplo, aquel que está en drogas o alcohol. Una persona que vive en drogas o alcohol y que se interna en algún centro de rehabilitación cristiano, en donde se predica la palabra del Señor, pero que no entiende que solamente a través del nacimiento de nuevo puede su vida ser transformada, verdaderamente es capaz de dejar el alcohol y las drogas, pero se aferra demasiado a otras cosas como el tabaco. Y no puede dejar quizá la pornografía o el codiciar mujeres en la calle. Porque si el cristianismo es simple y sencillamente un cúmulo de pensamientos filosóficos y humanos, comunes y corrientes como cualquier otra religión, entonces no puede producir nada, mi hermano, en la vida del cristiano o en la vida del creyente. Porque, escúchame bien, dentro de ese grupo de personas a nivel mundial, se podría decir, dentro de este cúmulo de personas, de todos aquellos que dicen ser discípulos de Jesús, porque ¿cuántos saben que el cristianismo es la religión que a nivel mundial más seguidores tiene? Seguido por ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Islam, seguido por el Islam. Pero en el mundo hay gran cantidad supuestamente de cristianos y recordemos que todo cristiano es un discípulo de Jesús. No puedes decir soy cristiano sin ser discípulo. No puedes decir soy discípulo sin ser hijo. No puedes decir soy cristiano pero no soy hijo de Dios. Todo va de la mano, es un mismo paquete. Somos hijos de Dios porque somos seguidores de Cristo, hemos creído en Él y aprendemos de Él y somos cristianos. Pero bueno, dentro de todo este cúmulo de personas a nivel mundial que se dicen ser discípulos de Jesús o cristianos, se encuentran dos tipos de personas. Número uno, los que dicen ser cristianos, pero que realmente no lo son. Aquí entran todos los de los cuales el Señor Jesucristo habló diciendo: en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, pero el Señor simple y sencillamente les dice, no los conozco. Aquí entran todo ese tipo de personas. Entran los que buscan a Cristo solamente por apariencia y que a través del nombre de Cristo estafan a personas, roban a personas, tratan de engañar para obtener algún beneficio. O sea, los que también están en la vida cristiana por conveniencia, porque les conviene la vida cristiana, porque la vida cristiana hace mejores hijos. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida cristiana hace mejores hijos? Bueno, hay padres que están en Cristo solamente para que sus hijos sean mejores. Y fíjese que también ahí hay una conveniencia solamente. ¿Sí lo alcanzamos a notar? Personas que solamente se acercan a la iglesia, ¿para qué? Para que sus hijos no se vayan a las fiestas, para que sus hijos no se vayan a las drogas, para que sus hijos no se vayan al narcotráfico, a la delincuencia, etcétera.
pero no han tenido realmente esos padres una convicción genuina en Cristo Jesús, en su salvación, en la necesidad de ser perdonados, de que nuestros pecados sean perdonados, por lo cual no han nacido de nuevo. Yo conozco muchas personas de ese tipo, e incluso personas que sirven a Dios dentro de la iglesia porque piensan que a través de su servicio van a obtener un favor especial de parte de Dios. O sea, yo sirvo y como sirvo a Dios, Dios me va a poner más atención que la que me pusiera si no sirviera a Dios. ¿Se fija cómo hasta en esos pequeños detalles podemos caer en el error? O yo voy a la iglesia para que mi esposa se convierta, para que mi esposa sea mejor esposa. O yo voy a la iglesia o acudo a Cristo para que mi esposo sea mejor esposo. Pero el enfoque principal no es el perdón de pecados, no es la salvación. Dentro de este grupo de los que dicen ser cristianos pero no lo son, también se encuentran aquellos que son congregacionales pero no tienen ningún tipo de compromiso, ningún tipo de responsabilidad o no aceptan ningún tipo de responsabilidad. Son los que en su intimidad no tienen el compromiso de exponer su vida claramente delante de Dios. No tienen el compromiso tampoco de servir a la iglesia, de servir a los hermanos, de proveer para las necesidades. No tienen compromiso ni responsabilidades. No les inquieta si algún hermano se encuentra en una mala condición, no les inquieta si algún hermano tiene necesidades económicas o necesidades simple y sencillamente de oración. Nunca se hacen la pregunta, ¿mi hermano necesitará algo? ¿O hay algo en la iglesia en lo que yo pueda aportar? No solamente de manera económica, sino también a través de tu servicio, a través de tus fuerzas, a través de tu vida. También se encuentran dentro de este grupo aquellos cristianos que sienten que Dios les debe un favor, que son el centro del cristianismo o que somos cristianos para que Dios nos sirva a nosotros. De modo que cuando no obtienen una respuesta a su oración, comienzan a renegar y a cuestionar a Dios. Escúchame bien, cuando una persona comienza a cuestionar a Dios, cuando una persona comienza a renegar porque su oración no fue contestada o porque su necesidad no ha sido suplida, ha quitado a Dios del centro y se ha puesto Él en el centro. Ha dejado de ser un discípulo y ha pensado que es el maestro. Porque exige como si su necesidad forzosamente tuviera que ser suplida. De modo que siente que es más importante que lo que Dios quiera hacer o conforme al propósito de Dios quiera actuar en medio de su iglesia o en medio de su pueblo. Este tipo de personas que ya vimos anteriormente en las enseñanzas pasadas, por apariencia, por conveniencia, sin compromiso, discípulos muy humanistas que tratan de mezclar la enseñanza cristiana pero siempre a conveniencia de su vida terrenal. Son personas que creen ser cristianos pero que realmente no han conocido lo que es ser cristiano. Que creen ser discípulos pero no tienen nada que ver su vida con aprender e imitar los pasos del maestro. Que para eso somos discípulos, ¿verdad? Para imitar, para aprender de Cristo e imitar a Cristo. Ese es nuestro trabajo como discípulos del Señor. Este tipo de personas viven engañadas precisamente en el engaño de que cuando mueran pueden ir al cielo, pero nunca tendrán la seguridad de que esto sea así. Siempre viven la incertidumbre, si me muero, ¿qué va a pasar? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero bueno, el segundo grupo de este tipo de personas, entre el cúmulo de las personas que dicen ser discípulos de Jesús, también están los que sí son verdaderos discípulos. Los que verdaderamente han creído, más allá de sus necesidades terrenales, más allá de sus satisfacciones o comodidades temporales, han creído que su más grande necesidad es ser perdonados, que sus pecados sean pagados por Jesús en la cruz. Creen en el sacrificio de Jesucristo, le entregan su vida y experimentan un nuevo nacimiento. Y comienzan lo que verdaderamente se conoce como la vida cristiana, no una vida religiosa, no un sistema de pensamientos filosóficos o humanos comunes y corrientes, como cualquier otra religión o cualquier otra secta, como cualquier otro pensamiento. No, sino una vida cristiana genuina,
al lado de un Dios genuino, un Dios verdadero, un Dios real. Estos verdaderos discípulos, mis hermanos, pasan por distintas etapas. Y durante estas etapas se corren algunos riesgos. En la vida cristiana, ¿cuántos saben que hay riesgos? Se corren riesgos dentro de esta carrera en la vida cristiana. Por ejemplo, se corre el riesgo de ser demasiado emocionales. El emocionalismo es un riesgo en la vida cristiana. Es un riesgo caer en él, porque al momento de que una persona cae en un emocionalismo, la persona se estanca en su crecimiento espiritual. Una persona que es demasiado emocional no puede crecer espiritualmente, porque siempre está juzgando todas las cosas de una manera demasiado superficial. Lo mismo pasa con aquel que cae en el legalismo. El legalismo es otro factor de riesgo en la vida del verdadero discípulo, el cual comienza a lanzar juicios sin fundamento y comienza a estancarse también en su vida cristiana porque cree ser maduro, pero no lo es. Y al momento de que cree que es maduro y no lo es, lo único que pasa es que rehúsa o rechaza la enseñanza que Dios quiere dar a través de su palabra. Comienza a truncar la edificación hacia los hermanos, porque más allá de enseñar a aquel que es nuevo en Cristo, comienza a juzgar a aquel que es nuevo en Cristo. Más allá de ponerse en sus zapatos y exhortar con misericordia y verdad, trae juicios muy severos, juicios que comienzan a dañar los corazones, y él mismo daña su propio testimonio. Tanto el emocionalismo como el legalismo son dos factores que afectan al verdadero discípulo y tenemos que tener cuidado de no caer en ellos. Estos regularmente surgen en el proceso en el que el cristiano va llegando o va aprendiendo a equilibrar su vida. Porque la vida cristiana también consiste en mantener siempre un equilibrio. Antes de hablar tienes que pensar si tus palabras están siendo equilibradas conforme a la palabra de Dios. Es decir, no estás siendo demasiado emocional, ni tampoco estás siendo demasiado legalista. O como comúnmente se dice, no somos positivistas, pero tampoco somos pesimistas. Somos realistas, mi hermano. Algo que yo trato de hacer siempre es aterrizar mi realidad. No trato de justificarme en las cosas que estoy mal, sino que trato de aterrizar. Y cuando yo veo a alguien que yo considero entendido para hablar de una manera un poco más fuerte, yo siempre le digo, aterriza la realidad, no alucines. No, es que viste que pasó. No alucines, aterriza. Aterriza, está siendo demasiado emocional. No, es que yo vi que aquel. No, mira, las cosas no son así. Esto es en tu pensamiento. Te estás comportando como un niño y estás haciendo berrinche. ¿Y qué es lo que hago? Aterrizo a la persona. Para que entonces deje de ser extremista, ya sea emocional o legalista, y comience a caminar en un equilibrio conforme a la palabra del Señor. También están, como nos hablaba Iván la semana pasada, los que caen en la comodidad, de la cual es necesario salir, mi hermano. Demasiado cómodo. Hay algunos que desearían que en lugar de sillas hubiera reposet. ¿Cuántos quieren reposet? Ofrenda y diezme para poder comprar, si no, ¿cómo? Están caros. En algunas iglesias en Estados Unidos tienen unos sillones padrísimos, ¿eh? Aquí no, aquí, es más, ya estamos platicando ponerles tachuelas abajo para que no se duerma. Para que si se va un poquito para atrás, ¡ay! Y esté así, mire. ¿Por qué? Porque hay demasiada comodidad en la vida cristiana. Y el cristiano que cae en comodidad no crece tampoco. No se desarrolla espiritualmente. No experimenta un Dios cada vez más grande. Y el propósito del cristiano, mi hermano, es ir creciendo en la gracia, como lo acabamos de leer, y en el conocimiento.
Y la comodidad impide que nosotros crezcamos. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Observa tu vida, a ver qué tan cómodo estás. Si estás muy cómodo, entonces ve qué puedes hacer para incomodarte, espiritualmente hablando. ¿Estás demasiado cómodo? Bueno, entonces tienes tiempo para leer más la Biblia. ¿Estás demasiado cómodo? Entonces tienes tiempo para a lo mejor servir en la iglesia. ¿Cuántas veces les hemos hecho el llamado a la limpieza y aseo? Muchas. Y muchos no experimentan la bendición de eso. ¿Por qué? Porque prefieren la comodidad. Porque el renunciar a la comodidad, mi hermano, pues obviamente necesita y se requiere mayor esfuerzo. Se requiere mayor disciplina. Se requiere andar a las carreras por todos lados siempre. ¿Cuántos de los servidores aquí andan a las carreras siempre? Están muy cómodos, ¿eh? Vamos a ponerle más. No levantaron la mano, ya son testigos aquí, ¿eh? Pero también están los conformistas, mi hermano. Son discípulos, verdaderamente son discípulos, pero son conformistas. Son etapas y riesgos en las cuales se enfrenta el discípulo del Señor durante su caminar cristiano. Pero escúchame bien, hasta este punto, mi hermano, no se puede discernir o distinguir entre un verdadero discípulo y no. Es como cuando va creciendo el trigo y la cizaña, van igualitos. Y no es hasta que el trigo comienza a dar fruto que se distingue de la cizaña. Porque recordemos la parábola del sembrador. Hay muchos que reciben la palabra con gozo. Y no es hasta que llegan las pruebas y las tribulaciones que se determina si verdaderamente nació de nuevo o no nació de nuevo. Hay otros que también reciben la palabra con solicitud, con alegría, pero no es hasta que llegan las tentaciones del dinero, de la fama, o como se dice comúnmente para los varones, la fama, la dama y la lana, que se determina si realmente son cristianos o no. Pero lo que diferencia a un cristiano de un no cristiano, aun cuando ambos se congreguen, aun cuando ambos hayan nacido incluso en cuna cristiana, o aun cuando ambos sirvan incluso en la iglesia, lo que va a diferenciar entre aquellos que tienen al Espíritu Santo y los que no, los que simplemente son superficiales, es que los verdaderos cristianos buscan y logran salir de todas estas cosas. Logran salir del emocionalismo, del legalismo, de las comodidades, logran salir del conformismo para caminar hacia el perfeccionamiento, para crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para caminar hacia la madurez. Una persona que no va creciendo y va agarrando una altitud como la cizaña, pero nunca logra salir de una vida emocional. Siempre pasan los años y sigue continuando con sus emociones desbordadas, con sus pasiones desordenadas. Pasan los años y siempre, desde que me acuerdo, dice uno, este hermano o esta hermana es así, siempre anda nomás juzgando a las otras personas. Desde que me acuerdo, este hermano, no, nomás viene, se siente y se va. Nunca he sabido nada de él. Es muy cómodo. Se conforma. Desde que me acuerdo mi mamá, mi papá es así. Desde que me acuerdo mi esposo es así. Tiene años y nunca cambia. Bueno, ahí es donde tenemos que hacer un alto, porque el verdadero cristiano, mi hermano, el que es discípulo genuino del Señor, logra salir de estas cosas. Busca, quiere crecer y logra salir de ese bache en el cual se metió. Por el simple hecho de que tiene el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, la vida cristiana no se debe de ver como una vida religiosa. Nuestro discipulado en Cristo, porque nosotros somos discípulos del Señor y estamos en un discipulado. Todo cristiano vive siendo discipulado constantemente por el Maestro, por excelencia, que es Jesús. Por eso nuestra vida cristiana y nuestro discipulado en Cristo no debe de verse como una vida religiosa de conformidad a los pensamientos de este mundo, o como un sistema de pensamientos bueno únicamente para elevar nuestra moralidad en esta tierra. No debes de ver tu vida cristiana como solamente eso, mi hermano.
Tu vida cristiana debe de ser más alto que el entendimiento que tengan los hombres naturales de este mundo. Muchos solamente logran elevar su vida moral. Es lo que logran hacer con el cristianismo. Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de decir groserías. Quizá dejan la pornografía. Pero solamente elevan su moralidad en esta tierra. Y eres distinguido, una persona es distinguida por los hombres como un hombre recto, un hombre íntegro, moralmente hablando a nivel humano. Pero nunca llegan a experimentar una vida extraordinaria, fuera de lo común. Una fe diferente, un amor diferente, una paz diferente, una benignidad distinta. ¿Sabe qué es benignidad, mi hermano? Es un fruto del Espíritu. Pero ¿sabe qué es? Es ser útil. Ser útil a los demás. Eso es lo que es benignidad. Un cristiano debe crecer en su utilidad a la iglesia y también a los que le rodean. Un cristiano o un discípulo debe ir creciendo en su carácter. La vida cristiana no debe de verse como una vida religiosa, sino como aquella determinación que nos va a afectar durante toda la eternidad. Y que es necesario que con seriedad la vivamos, mi hermano. La vida cristiana y tu discipulado debe de tomarse muy en serio. Debes de ser serio en la vida cristiana. Ojo, no me refiero a que no te rías. Sí me voy a entender, ¿no? Porque en alguna ocasión, hace como 10 años, yo creo, 8 o 10 años, un hermanito comenzó a servir y ya no se quería reír. Llegabas y estaba así, mira. Y le contabas algo y te reías con él y él así. Y le dice, oye, ¿por qué ahora estás tan serio? ¿Por qué? No, es que ya quiero madurar, ya quiero ser un hombre maduro. Y confundía la gimnasia con la magnesia. Pensaba que el madurar en Cristo era mantener un semblante serio, opacado. Imagínense, el Charlie nunca va a madurar, mi hermano. Siempre te está riendo. No, tomar con seriedad la vida cristiana significa tomar muy en serio lo que Dios demanda de mí. Tomar muy en serio la necesidad de crecer espiritualmente. Tomar muy en serio la necesidad de leer la Biblia como alimento para el alma y para el espíritu. Tomar muy en serio el asistir a la iglesia. No como una costumbre, una rutina, sino como un medio por el cual yo puedo edificar a mis hermanos y también ser edificado y usado por Dios. Estimular al amor y a las buenas obras a los demás. De modo que nuestra vida se vaya afirmando cada día más en la seguridad de que realmente estamos participando de la gracia de Dios y de una comunión íntima con su Espíritu Santo. Es decir, nuestra vida, mi hermano, como discípulos de Cristo, nuestra vida cristiana y nuestro discipulado en Cristo no debe de caer en un conformismo espiritual. No debo decir, pues ya soy salvo. ¿Ya qué más? ¿Cuántos se conforman con ser salvos? Qué peligroso, mi hermano, conformarse con eso, porque el que se conforma con ser salvo quizá no sea salvo. Acuérdense, lo que diferencia entre uno y otro es que el verdadero discípulo va creciendo, anhela salir de esa comodidad en la que quizá en algún momento cayó, la conformidad en la que a lo mejor se encuentra. Trata de crecer, ya no ser gobernado por sus emociones. Trata de ser más misericordioso, porque entiende que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y no con juicios que no tienen fundamento. El tomar con seriedad la vida cristiana, mi hermano, nos va a dar seguridad. ¿Cuánto les gusta sentirse seguros? ¿Sí les gusta sentirse seguros? Si no les gusta sentirse seguros, deje abierta la puerta de su casa hoy. Así, de par en par, las ventanas abiertas y las luces prendidas. Y la caja fuerte en medio de la puerta ahí que da a la calle. De todas maneras, Dios nos cuida, ¿no?
Nos gusta sentirnos seguros. De hecho, es una de las necesidades más básicas de los hombres, la seguridad. Bueno, muchos discípulos no sienten seguridad espiritual. No se sienten seguros espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque les falta seriedad en su vida cristiana. No es que no sean cristianos, quizás sí lo son. Pero entre más seriedad le tomes a la vida cristiana y a tu discipulado en Cristo, entonces más vas a tú tratar de salir de ese bache. Ese proceso de legalismo, de emocionalismo, de comodidad, de conformismo. Vas a sentir aquella seguridad de que sí estás participando de la gracia de Dios. Vas a sentir esa seguridad de que sí estás teniendo una comunión con el Espíritu Santo. Cosas que van a producir en ti y en mí una realidad que es cada vez más palpable. ¿Qué realidad, mi hermano? La realidad de que Dios vive en mi vida. Porque ¿cuántos saben que es una realidad de eso? Dios vive en nuestras vidas. Si tú no lo crees, si tú no tienes esa seguridad, haz un alto y regresa. Pero entre más seriedad le des a tu vida cristiana, a tu discipulado en Cristo, más seguridad vas a tener, más firmeza, vas a ir afirmándote cada día más en la seguridad de que realmente estás participando de la gracia de Dios y de la comunión con el Espíritu, lo cual va a terminar por producir una realidad que es cada vez más palpable, una realidad que nos va a fortalecer más para no retroceder, una realidad que nos va a fortalecer para no estancarnos, una realidad que nos va a fortalecer para no conformarnos, sino que nos va a llevar a desear más, una mayor cercanía a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que sentir ese deseo cada vez más. Qué ganas de estar más con Dios, qué ganas de conocer más la Biblia, qué ganas de escuchar más la voz de Dios. A veces me desespero porque siento que no soy tan sensible a la voz de Dios, pero quiero más. A veces siento que no me aprendo la palabra, pero quiero más, no por eso la dejo de leer. Siento que no memorizo los versículos, pero quiero memorizarlos y lo anhelo y lo deseo más. ¿Por qué? Porque eres un discípulo que le estás tomando seriedad a tu vida cristiana, a tu discipulado con Cristo. Que no quieres quedarte donde estás, sino quieres crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. De modo que Dios es cada vez más real en tu vida. Así lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, la misma carta donde tomamos el pasaje base, en el capítulo 1, versículo 16. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:16. Porque no les hemos dado a conocer, escúchame bien, y quiero que tú te identifiques con estas palabras, a ver si tú eres capaz en este momento de decir las mismas palabras. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Significa fábulas inventadas, que no tienen vida. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Así tú presentas el poder de Dios? ¿Así tú presentas tu vida cristiana? ¿Así presentas tu discipulado en Cristo? No como una fábula artificiosa, no como una fábula que se inventó tus padres que te jalaron al cristianismo. No como una fábula que se inventó la persona que te predicó el evangelio y que te quiso convencer, no. Sino que puedes presentar tu vida cristiana como habiendo visto con tus propios ojos la majestad de Dios. ¿Cuántos quieren esto? Presentar el evangelio, mi hermano, presentar a Dios como si tú mismo lo hubieras visto con tus ojos. Por toda la majestad, toda la gloria que Él ha derramado sobre tu vida a través de todos los hechos que te ha manifestado, mi hermano. Todos los testimonios. El apóstol Pedro nos dice: antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos dijo nuestro hermano Iván la semana pasada que es necesario salir de la comodidad para poder crecer en la gracia y en el conocimiento. Pero también es necesario, mi hermano, no caer en conformismos, no conformarte con los 2 pasajes bíblicos que te sabes de memoria, que son los que has repetido durante 3, 4 años, porque no te has esforzado por memorizar más quizá, o los mismos conceptos de la palabra del Señor, las mismas doctrinas. Algunos pasan 10 años y ni siquiera saben lo que es la neumatología o la escatología. No saben las doctrinas de la palabra del Señor. Bueno, es necesario que vayamos más profundo, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Hay mucho material que el Señor nos ha dejado. Pero esta frase del apóstol Pedro, mi hermano, de crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no fue en vano. Está rodeada de muchas advertencias de la palabra del Señor para con nosotros. Porque dentro de la vida cristiana, mi hermano, son necesarias las advertencias. De hecho, la carta del apóstol Pedro, tanto la primera como la segunda, es una exhortación que trata demasiado las advertencias. Y muchos cristianos reniegan de las advertencias y las toman como a regaños. Es que siempre nos regañan. No, advertimos, mi hermano. Advertimos, porque es una línea muy delgada entre salgo del legalismo y del emocionalismo para crecer y confirmar mi vida cristiana, o me quedo en el emocionalismo y legalismo. Espero que lleguen las circunstancias que, como aquellos que fueron sembrados entre los espinos y los pedregales, me hagan correr. Y entonces me dé cuenta que verdaderamente no estoy afianzado en Cristo Jesús, que verdaderamente no tengo una vida sólida en el Señor. Son necesarias las advertencias acerca, mi hermano, del peligro de caer en todas estas cosas, o incluso en la apariencia, en la conveniencia, en humanizar la palabra de Dios y centrarla a mi conveniencia, a mi vida. Pero son necesarias las advertencias acerca del peligro de caer en todas estas cosas para asegurar nuestra permanencia y nuestra herencia en Cristo. ¿Cuántos quieren heredar las promesas de Dios? Bueno, por eso son las advertencias. No porque el cristiano, mi hermano, pueda caer en perder una salvación que Dios ya le dio. No. Porque muchos dicen que las advertencias son para que no perdamos la salvación. La salvación, el que es salvo ya la tiene segura. Pero las advertencias están para que te des cuenta si verdaderamente eres salvo o no eres salvo. Si eres discípulo o no eres discípulo. Para eso son las advertencias. Para que puedas saber si solamente eres una tierra de espinos y de abrojos, o una piedra de pedregales, o realmente eres buena tierra. ¿Sí me doy a entender? Porque la vida cristiana, mi hermano, es una carrera. Así lo menciona la palabra, como una carrera, figurativamente hablando. Es una carrera de esfuerzo y de resistencia. Repite conmigo: esfuerzo y resistencia. Eso es el cristianismo. Una carrera de esfuerzo y resistencia, en donde tenemos que seguir avanzando sin mirar atrás. Tenemos que seguir avanzando, soportando las distintas circunstancias. Escúchame bien, circunstancias de bonanza, porque ¿sabías que en el cristianismo también las circunstancias de bonanza se tienen que soportar? Del mismo modo que se soportan la adversidad, porque hay peligro, mi hermano, en la bonanza y hay peligro en la adversidad, ¿sabías tú? En la bonanza se corre un peligro impresionante de menospreciar el cuidado de Dios, el nombre de Dios, el propósito de Dios. Muchos al estar en bonanza ya no sienten la misma necesidad de orar la misma cantidad de tiempo que oraba antes. Porque al tener una necesidad en medio de la adversidad,
Sientes que necesitas estar delante de la presencia del Señor pidiéndole. Pero no te pones a pensar que al no tener una necesidad, tienes que gastar el mismo tiempo orando a Dios, no pidiéndole, sino con la necesidad de darle gracias. ¿O qué será más importante? ¿Pedirle a Dios que supla una necesidad material, de salud que tengo, o darle gracias? Son igualmente importantes, porque en ambas reconocemos nuestra dependencia de Dios. Por lo tanto, si antes tenías el tiempo, escúchame bien, para orar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 10 horas, las que tú quieras, en intimidad con Dios, porque tienes una necesidad de sanidad económica, de restauración matrimonial, lo que tú quieras, pero al ser suplida esa necesidad, tú ya no pasas el mismo tiempo en oración dándole gracias a Dios, entonces muy posiblemente te conformaste. A ver la gloria de Dios, experimentar su gracia en la necesidad, y ya no vas a experimentar su gracia en la gratitud de tu corazón. Porque es igualmente importante. Lo vemos en las peticiones de oración, ¿no? Hace ya algo de tiempo, yo pertenecía al ministerio de intercesión de allá de Casa Oración Centro. Y a mí me pasaban todo el cúmulo el bonche de peticiones. Literalmente, mi hermana, así, literalmente. Obviamente yo no oraba solo. Yo las repartía a los que pertenecían al mismo grupo de intercesión. O algunos otros hermanos que yo consideraba aptos para interceder o para estar orando, que tenían una vida íntegra, ¿no? Entonces, ese bonchezote de petición de oración, yo creo que 3 o 4 eran de acción de gracias. Nadie se preocupa por dar acción de gracias o por la necesidad de orar a Dios en gratitud. Todos se preocupan por pedir y pedir y pedir y pedir. Su entendimiento se ha quedado corto. Y no digo que siempre tengas que llenar una papeleta para gracias por esto y gracias por otro. No, pero si el Señor ya te suplió una necesidad, si en tu intimidad estabas orando y el Señor contestó, pues puedes dar una acción de gracias para exaltar el nombre del Señor, ¿no? Pero la vida cristiana es así, mi hermano, es perseverancia, es esfuerzo, es resistencia, pero tenemos que seguir avanzando, porque recordemos, la vida cristiana es como una escalera de aquí al cielo, pero eléctrica y en sentido contrario. ¿Cuántos han jugado en las escaleras eléctricas? ¿Nomás yo? Yo cuando estaba chiquito, yo jugaba en las escaleras eléctricas. Me iba en sentido contrario. Y por más que quería subir, no subía. Y me iba hacia atrás. Bueno, así es aquel que no toma con seriedad la vida cristiana y que piensa que en la vida cristiana hay descansos. Que el discipulado en Cristo es, son vacaciones de verano. Porque muchos esperan las vacaciones de la SEP para también tomar vacaciones en Cristo. Y si la SEP dura 2 meses sin ir a la escuela, el cristiano también dura 2 meses sin leer la Biblia. O como les he comentado, como aquellos muchachos, ¿no? Que estando en el instituto bíblico, el pastor anuncia que el lunes no iba a haber clases y gritan ¡uh! Como si la vida cristiana también tuviera reposo, descanso, o el discipulado en Cristo fuera así. No, mi hermano, si no tuve clases en el instituto bíblico, pero sí tuve clases en mi casa. Me puse y leí la palabra de Dios, me puse y oré, me puse y practiqué la Biblia, practiqué los mandamientos del Señor. Porque si no, si pienso que puedo detenerme a mitad del camino, lo que va a pasar es que me voy a ir hacia atrás. Y lo vas a notar en tu carácter. Lo vas a notar en que ya eres más huraño. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué andas tan renegón ahora? Fíjese, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Cuando esté en su casa, obviamente entre cristianos, ¿no? Yo sé que hay esposos o esposas que no son cristianos o hijos que no son cristianos. Pero entre los que son cristianos, ¿sale? Cuando vea usted que su esposo, su esposa, sus hijos cristianos
estén de renegones, estén de boca suelta, estén medio carnalitos o estén renegando por todo, no le pregunte qué tiene. Solamente pregúntale, oye, ¿has leído la Biblia hoy? Así pregúntele, ¿has leído la Biblia hoy? ¿Has orado hoy? ¿Te has puesto a orar? Y le aseguro que le va a decir no. Porque es lo que produce el olvidarnos de la palabra, el conformarnos a venir aquí a la iglesia los domingos, los miércoles. No produce crecimiento en carácter, no produce crecimiento en conocimiento. Simplemente es una vida de costumbre, una vida de rutina. Nos acostumbramos a una rutina. Porque el cristiano, mi hermano, el verdadero discípulo, tiene que tener su mirada puesta siempre en Cristo Jesús. Mientras se esfuerza por mantenerse firme y mantenerse constante. Escúchame bien, firme y constante hasta alcanzar el cumplimiento de la promesa de Cristo en cuanto a su regreso. Muchos viven como si Cristo ya hubiera regresado. O sea, no esperan su promesa. Viven como si Cristo ya hubiera regresado y lo hubiera perfeccionado y fuera glorificado. No tiene, oye, ¿no vas a ir a la iglesia? No. Como si ya estuvieras glorificado, mi hermano. Y como si no necesitaras más. Oye, ¿no vas a leer la Biblia? Ay, no, es que estoy bien cansado. Ah, entonces ya Cristo vino o qué? Entonces ya Cristo convirtió tu cuerpo de corrupción en cuerpo incorruptible. Entonces, ¿ya fue sorbida la muerte? ¿Verdad que no? Bueno, el cristiano, mi hermano, tiene que caminar con su vista puesta en Él, en Cristo, mientras que se esfuerza por mantener firme y constante a su vida hasta que se cumpla la promesa del regreso de Dios, del regreso de Cristo Jesús. Y mientras esa promesa no se cumpla, entonces necesitamos avanzar sin mirar hacia atrás, soportando las circunstancias, sean de bonanza o sean de adversidad, pero siempre perseverando hasta llegar a la meta. Y la meta es Cristo Jesús. ¿Por qué pensamos, si esto, mi hermano, es lo que se nos demanda en la palabra como discípulos de Cristo, por qué pensamos o por qué podemos llegar a imaginar que puedo tomarme un break en la vida cristiana? Yo le dije, las palabras del apóstol Pedro, de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, están rodeadas de una advertencia impresionante en cuanto a la vida cristiana. Antes bien, dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Pero si leemos el contexto de segunda de Pedro, nos vamos a encontrar que hay advertencias en cuanto a la apostasía y la venida de Cristo Jesús ante los padecimientos que podemos enfrentar en el día a día. Una persona cómoda, una persona que se conforma, es una persona que va directo a la apostasía. Indudablemente. ¿Por qué? Porque la paz se manifiesta en el corazón del hombre en medio de la adversidad. No puedo decir que tengo paz si no hay ninguna dificultad en mi vida, ¿verdad que sí? Es como cuando aquí él va navegando el barco y dice, tengo paz, porque hay bonanza en las aguas y en los vientos. Pero la verdadera paz, la del corazón, es aquel que va navegando, se levanta una tormenta, se levantan los mares, casi ahogan la barca, vienen los vientos y puede decir, tengo paz en mi corazón, sabiendo que esto sigue estando en control de Dios. Pero no puedes presumir de un carácter, no puedes presumir de un conocimiento sin que te llegue la prueba. ¿Sí me doy a entender? Bueno, es lo que estaba pasando con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro les estaba exhortando y dice, desde el versículo 14 en adelante,
desde el versículo 10 en adelante, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Escúcheme bien lo que va a pasar cuando Jesucristo venga por segunda vez. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y esta es una cuestión literal, no es una cuestión figurativa, ni que es una parábola y que es una cuestión, es figura, no, es literal. En la venida de Cristo dice que los elementos serán deshechos, serán quemados. Dice, serán quemadas, puesto, y luego dice el apóstol Pedro en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cuáles cosas? Tu carro, tu casa, tu ropa, tus sillas. Recuerde que en este momento la iglesia del Señor ya fue arrebatada. Ya no está la iglesia del Señor. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben andar ustedes en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, dice, estando en espera de estas cosas, escúchame bien, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, repite conmigo, diligencia. Diligencia, mi hermano, significa salir del conformismo. Procura con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Imagínese, mi hermano. Es una advertencia. Por eso el crecimiento de la vida cristiana debe de desarrollarse en medio de las advertencias que la palabra del Señor nos hace, a fin de no caer en condiciones semejantes a aquellos que no toman con seriedad su discipulado en Cristo. En otras palabras, todas las advertencias que la palabra del Señor nos da son para que renunciemos a la comodidad y al conformismo. Porque entre más renunciamos, más crecimiento espiritual tenemos. Mayor es nuestra realidad de Dios en nosotros. Y de una manera más óptima podemos presentarlos delante del mundo. Tal y como lo mencionó Pedro, conforme a lo que leímos. En el capítulo 1 del versículo 3, el apóstol Pedro dice otras palabras. Amados, fíjense, amados, esta es la segunda carta que les escribo. Yo quiero que usted lea en su casa Primera de Pedro, o sea, toda la carta de Primera de Pedro. Es muy cortita, se la va a aventar en 30 minutos, cuando mucho. O si se tiene a meditar en cada pasaje, pues se va a aventar a lo mejor 1 hora, pero va a ser de mucha bendición. Lea la primera carta del apóstol Pedro y cuando termine de leer la primera carta se avienta la segunda, ¿sale? Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. Despierto, dice, con exhortación. La palabra despertar significa, según un diccionario, es la palabra deigeiro, significa animar. Animar significa también estimular el pensamiento o refrescar la memoria. Eso es lo que significa.
en el capítulo 1 de la misma carta, en el versículo 12, el apóstol Pedro dice, 12 y 13, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. ¿Por qué? Dice, y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles, nuevamente utiliza esa palabra, despertarles con amonestación. Es decir, el apóstol Pedro siempre vio necesario en la vida del cristiano, sin importar que ya supieran las mismas cosas, sin importar cuánto tiempo tuviera en la vida cristiana, el estimular siempre los pensamientos de los hombres, refrescar sus memorias o animarlos a la búsqueda, al crecimiento de Dios, al crecimiento en el conocimiento de la palabra, del carácter, aunque ya estemos confirmados en todas estas cosas. El contexto de este pasaje precisamente habla de la diligencia que debemos de poner como cristianos al añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, afecto fraternal, amor. Cosas que si están en nosotros, mi hermano, y abundan, no van a estar de ociosos ni sin fruto. Es decir, no van a estar cómodos ni conformes en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la comodidad y el conformismo en la vida cristiana trae muchos riesgos, mi hermano. Trae muchos riesgos. Lo que se nos pide es diligencia. Diligencia, ¿por qué, mi hermano? Porque vivimos una vida difícil. Y no me refiero por difícil a las cosas malas que nos pasan, no. Porque en la vida tanto la bonanza como la adversidad son difíciles. Y tanto en la bonanza tienes que tener un carácter, como en la adversidad tienes que tener un carácter. Y en ambas cosas se nos demanda diligencia. Y un religioso, mi hermano, no es diligente, ¿sabía usted? ¿Usted cómo puede identificar a un religioso de un verdadero discípulo? La diligencia. ¿Qué tan diligente es en asistir a la iglesia? ¿Qué tan diligente es en leer la palabra? ¿Qué tan diligente es en orar? ¿Qué tan diligente es en predicar el evangelio? ¿Qué tan diligente es en buscar su crecimiento espiritual? La diligencia en el discípulo del Señor marca la diferencia entre un religioso y un verdadero discípulo, entre un discípulo que verdaderamente entiende la vida cristiana y un discípulo que está cómodo y conforme con lo que le están dando. Pero, les repito, a estas alturas todavía no es posible identificar a un cristiano de un no cristiano. Un no cristiano también cae en comodidad, un no cristiano también es conformista, un no cristiano también es emocionalista, un no cristiano también es legalista. Hasta este punto no es posible identificarlos como tal. En otras palabras, yo no puedo decir que una persona inconstante no se ha nacido de nuevo, pues. Cuando sale de ese bache y crece espiritualmente, digo, no, este sí tiene el Espíritu Santo. Pero cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, y es la misma condición, ay, da mucho que desear, mi hermano. Pone a dudas muchos pensamientos. Porque un religioso no es diligente, a un religioso no le interesa buscar más. Ay, ya voy a la iglesia los domingos y los miércoles, también a varones, también a mujeres, también a matrimonios, también leer la palabra en la casa, también dedicarle tiempo acá. No le interesa más. Ya leíste un capítulo, ya leí un capítulo de la Biblia, pues léete 2 ahora. Ya oré 15 minutos, pues trata de crecer en eso también. Es que llego a 5 minutos en mi oración y ya no sé qué decir. Bueno, busca que llegues a 10. Después de 10 busca llegar a 20, después busca llegar a 30, o como lo vimos en la película, los matrimonios, ya no querer parar. Tengo que dejar de orar porque tengo actividades también que retomar. Pero mientras retomo las actividades me voy con Cristo en la mente.
Pero un religioso no le interesa buscar más. Se conforma a lo que llegue. Es muy fiel en la iglesia a veces. Vienen los miércoles, vienen los domingos, vienen a varones, mujeres, matrimonios. Se organiza un evento, va al evento, pero en su vida íntima no es diligente. No busca, se conforma con lo que otros le dan o lo que vaya llegando. Está como esos que andan en la calle, no sé si usted lo ha experimentado, pero andan en la calle y llega un cristiano y, te regalo un folleto. Sí, cómo no. Lo agarra y lo escucha. Sí. Llega un testigo de Jehová, oye, te regalo la atalaya. Sí, cómo no, dámelo. Y lo escucha y todo. Llegan los mormones, oye, sí, cómo no, un folleto. Llega el católico y le das la hojita parroquial, sí, cómo no. Todo recibe, lo que le llegue recibe, está bien. Para él está bien. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea para bien, lo recibe. Pero no se sienta a escudriñar él mismo la palabra de Dios. Se conforma a lo que le llegue. Hay ociosidad y una falta de fruto en el religioso. Demasiado tiempo muerto en Facebook, demasiado tiempo muerto en WhatsApp. Fíjense cómo somos, ¿eh? ¿Cuántos tienen WhatsApp? Levante su mano. Quiero que levante su mano. Bueno. ¿Cuántos tienen Facebook? Están los famosos estados de WhatsApp, ¿sí o no? Y en los estados de WhatsApp te acumulan 35 según algunos que tienen cientos de contactos y se le acumulan cientos de estados, ¿no? Y vas viendo los estados de WhatsApp, uno por uno. Y ves un chisme, canijo. El hermano, ¿dónde está? Se fue al mar. Hasta le haces grande la imagen, te pasas 3 minutos observando los detalles, a ver si le veo alguna botellita de alcohol por ahí, para ver qué decir. Y al hermano que sube las imágenes de los versículos bíblicos los pasas. ¿Sí o no? Es que ya me lo sé. Y los pasas. ¿Se fijan? Cómo en pequeños detalles vamos acumulando ociosidad. O lo igual en Facebook. ¿Ves la historia de Belinda? Te pasas 3 minutos escuchando eso, mi hermano. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Pero suben un audio, un devocional, suben un audio y no lo escuchas porque está demasiado largo. ¿Sí o no? Se va acumulando ociosidad en la vida del cristiano. Y recibe lo que le va llegando. Lo que tiene que escuchar por fuerza. Por ejemplo, aquí ustedes están sentados y forzosamente tienen que escuchar lo que estoy hablando. Porque ya están aquí, ni modo que se paren y se vayan, ¿no? Se va a ver muy mala onda. ¿O no? Pero ya están aquí. Algunos católicos no se convierten al cristianismo porque las prédicas de los cristianos duran 1 hora o poquito más. Y los sermones de los sacerdotes duran 20 minutos y cuando mucho, 22. Y ahí se quedan. Y ahí no hay problema si te paras y te sales, porque pues todos hacen lo mismo. Pero el religioso acumula ociosidad, acumula conformismo, no busca un crecimiento en la gracia, en el carácter, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de aquellos ociosos de los que habló el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses? Fíjese lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. En lo que llega el Señor Jesucristo, en lo que llega, ustedes busquen crecer más. Busquen tener una vida cada vez más piadosa. Busquen un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿Jesucristo en algún momento se quedó detenido en cuanto a la voluntad del Padre? Nunca. Bueno, entonces si buscamos un carácter, un comportamiento semejante al del Señor Jesucristo, significa que debemos ser diligentes. Bueno, estos 2 hombres del Tesalónica, bueno, no sé si eran 2, pero estos hombres de Tesalónica se volvieron ociosos y les dijeron, Cristo viene pronto. ¿Y qué hicieron? Dejaron de chambear y se quedaban solamente esperando a que Cristo viniera e iban a comer a las casas del compadre, de la tía, del primo, porque no tenían dinero, porque estaban esperando a que Cristo viniera.
Y el apóstol Pablo les dijo, no, esos que están causando problemas y que andan desordenadamente, díganles que si no trabajan, nadie le va a dar de comer. Porque se hablaba de la venida de Cristo, pero en lugar de trabajar y prepararse para que cuando Cristo viniera fuera hallado irreprensible y sin mancha, esta persona dijo, no, pues ya Cristo viene, pues mejor me espero, ya para qué hago lo que hago. Si de todas maneras los elementos ardiendo serán desechos, ¿para qué busco las cosas materiales? Y cayeron en una ociosidad que seguramente los confirmaba como unas personas que no habían entendido el Evangelio, que no habían entendido la obra de Dios. Procuren, dijo el apóstol Pedro, con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Cuando tú estás en tu casa, sobre todo las mujeres, y bueno, también los varones, y vas a recibir visita, ¿qué es lo que haces? ¿La dejas igual de desordenada que siempre? Pregunta. ¿Ustedes dejan desordenada su casa cuando van a llegar visitas? Nomás se la hacía A ver, ¿ustedes cuando van a recibir visitas arreglan su casa, sí o no? Sí. Yo creo que todos los que tenemos algún tipo de sentido común sabemos que vamos a recibir visita y ¿qué hacemos? Pues barremos, trapeamos, juntamos los pañales que están tirados en mi casa. No, siempre los echamos al bote, mi hermano. Pero juntamos todo, limpiamos y preparamos la casa para recibir las visitas y la visita se sienta cómoda, se sienta a gusto. Bueno, dice el apóstol Pedro, va a venir Cristo. Y cuando venga, ¿cómo va a encontrar tu vida? ¿Sin mancha e irreprensible? ¿En paz? ¿Un corazón donde se respire la paz? Porque ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué pasaría, mi hermano? Escúchame bien. Si ahorita comenzaran a llover fuego del cielo y comenzara a quemarse todas las casas que tú ves enfrente y todo lo de aquí, ¿qué harías? ¿Tuvieras paz? Dices, ya viene mi Cristo. O sales corriendo allá y te bajas y no sabes ni qué hacer y lloras y pataleas y piensas en todo y caes en la locura. ¿Qué es lo que pasa? Procuren con diligencia, dice, ser hallados por Él sin mancha. Porque esta frase, mi hermano, procuren con diligencia, habla de usar velocidad. Procuren con velocidad no tener mancha en sus vidas, es decir, no tener cola que les pisen. O sea, no guardar los pecados, sino siempre estar confesando nuestras faltas delante de Dios. Eso es tener una vida sin mancha, una vida que reconoce siempre sus faltas, sus pecados delante de Dios, por lo cual dice la Escritura que Dios, que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero alguien que guarda pecados y no los confiesa es una persona que cuando venga Cristo no lo va a hallar sin mancha, mi hermano. Y todo eso le estorba para su crecimiento espiritual. Significa hacer un esfuerzo, ser pronto o ferviente, solícito. También significa hacer todo lo posible por. Eso es lo que significa procura con diligencia. Haz todo lo posible por ser hallado por Cristo sin mancha e irreprensible en paz. Y yo te dejo una tarea. Medita para ti qué es hacer todo lo posible. Porque a veces nos quedamos tan limitados en el esfuerzo que decimos, es que hago todo lo que puedo. Y tú dudas mucho que realmente hagas todo lo que puedas. Es que yo hago todo lo que puedo. También yo procuraré con diligencia, dice el apóstol Pedro, porque ese era su trabajo. Que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De cuáles cosas?
El hacer esfuerzo, el ser diligente, el hacer todo lo posible por andar irreprensible, el ser santos como Dios es santo, el añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia, afecto fraternal, todas estas cosas. Dice, yo procuraré, dice el apóstol Pedro, que después de mi partida haya alguien que le siga diciendo las mismas cosas. Y hasta el día de hoy, casi 2000 años después, hay personas que nos siguen diciendo las mismas cosas. Se cumple la palabra, ¿no? Procura, dice. Esta palabra procurar significa hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa o lo que se está esperando. Es lo que significa procurar. Hacer esfuerzos para que suceda algo. ¿Quieren crecer espiritualmente? Pues haz algo. No te conformes. Entre más busques, más vas a crecer. No te conformes a lo que recibes. Un pastor me decía que él tiene pues su licenciatura, su maestría y su doctorado en teología, ¿no? Y me decía que cuando él entró a estudiar su licenciatura en teología, él iba más avanzado de todo lo que le estaban enseñando. Dice, yo estudié teología, dice, pero yo iba más avanzado que todo lo que me estaban enseñando. Lo mismo pasó después en la maestría, lo mismo en doctorado. Porque no se esperaba recibir algo de alguien, él lo buscaba. Y entendía que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas también. No estoy diciendo que no busques la enseñanza de parte de otro, no, sino que no te conformes a lo que enseñamos aquí los miércoles, a lo que enseñamos los domingos, a lo que se enseña en mujeres, en varones o en matrimonios. No, tú busca más en la palabra, tú busca más en la oración. Haz todo lo posible para que suceda ese crecimiento espiritual que tú quieres tener, esa vida piadosa. Dice en el versículo 17 del capítulo 3 de la segunda carta, así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano todo lo que va a pasar, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. ¿Qué significa esto? Que guarden sus sentidos, guarden su corazón, guarden sus oídos, para que no escuchen o hagan cosas que los saquen del curso que hasta el día de hoy están manteniendo. Es como aquel que va corriendo una carrera y va con un paso constante y firme en un maratón y guarda sus oídos y guarda sus sentidos para concentrarse específicamente a lo que la carrera está demandando de él. Porque siempre hay quienes envidiosamente y egoístamente, y más Satanás, quiere que tropecemos en medio de la carrera o que nos salgamos del curso a descansar un poco de tiempo. Nos saca del curso. Significa perder o llegar a ser ineficiente. Guárdense para que no caigan y sean ineficientes en lo que la vida cristiana les demanda. Por el contrario, puedan tener algo que otros puedan tomar para su edificación. Es que no tengo mucho conocimiento, sí, pero tienes tu vida. Puedes poner el ejemplo. Hay personas que no tienen mucho conocimiento y comienzan en la iglesia y son muy serviciales y ponen el ejemplo a todos los demás. Siempre están viendo qué hacer, en qué contribuir. De modo que si persisten en ello y adquieren después conocimiento, son personas que espiritualmente son fuertes, son maduras. Son como aquellos diáconos de la primera iglesia, hombres con sabiduría, llenos del Espíritu Santo, entendidos en las cosas del Señor, irreprensibles. Significa no experimentar más esta palabra. Guárdense, no sea que dejen de experimentar la gracia de Dios.
había una condición de conformismo en la iglesia de Corintio, de los corintios. Ese conformismo en poner solamente su mirada en lo que ellos creían conveniente los llevó a envanecerse, de tal modo que ya no se fijaban si los hermanos crecían, no crecían, si la iglesia tenía orden, no tenía orden, si alguien estaba en pecado o vivía bien. No se fijaban en nada, la iglesia era un desorden, andaban en pecado y nadie estaba creciendo, se ponían tropiezo unos a otros, se juzgaban unos a otros, se demandaban delante de los tribunales humanos unos a otros. Era un caos, porque se conformaron a su salvación supuesta o su supuesta salvación. Ya somos salvos, tenemos dones, tenemos conocimiento, y dejaron de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. El verdadero cristianismo, mi hermano, el verdadero discipulado demanda esfuerzo, entrega, pérdida de la comodidad. Y no solo esto, sino un esfuerzo, un trabajo por ganar un carácter cristiano cada vez mayor. Hay muchos peligros al caer en conformismo. Y se puede caer en conformismo en dos sentidos. En la vida cristiana y la vida cristiana congregacional. El primero es, se puede caer en el conformismo de venir de vez en cuando a la iglesia, de leer de vez en cuando la palabra, de orar de vez en cuando, lo cual produce acostumbrarnos tanto a la fluctuación y a la ociosidad que no nos estamos dando cuenta que somos fluctuantes y somos ociosos. Que nuestro carácter es una montaña rusa. Un día estás feliz y al otro día ya no sabes cómo enfrentar las cosas. Pero también está el peligro de acostumbrarte o conformarte a congregarte de manera rutinaria. De venir a las reuniones de la iglesia, de la congregación, y pensar que por eso ya es suficiente. Y con eso ya tienes derecho de enseñar a otros, de reprender a otros, de exhortar a otros, de corregir a otros, cuando todo el alimento que recibes es 1 hora en cada reunión. Imagínate. Si vienes 3 reuniones a la semana, 3 horas a la semana de alimento. Alimento espiritual y para el alma. Pero que aquí se tardan 1 hora 15, hora 20. En ocasiones algunos predicadores 1 hora 40. Bueno, 6 horas a la semana, ¿se te hace mucho? ¿Alimentar tu vida espiritualmente? ¿Cuántas horas a la semana tenemos? Es lo que le había pasado a los corintios. La oración del apóstol Pedro y la exhortación era a crecer, mi hermano. Y era lo mismo que Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 1 en adelante exhortaba y por lo cual oraba. Abre tu Biblia, Colosenses 1, 9 y con eso terminamos. Los colosenses iban iniciando su vida cristiana. Dice en el versículo 3 en adelante: siempre orando por ustedes damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como la han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, a quien también nos ha declarado
quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Pero fíjese lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y no cesamos de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué, mi hermano? Porque esto los va a llevar a andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Era la misma oración del apóstol Pablo para con los colosenses y para con todas las iglesias. Pero muchos se acostumbran a su tipo de vida y no se dan cuenta del estancamiento tan tremendo en el cual están, del cual es momento que se salga, a fin de que no nos hagamos ociosos, mi hermano, sino que aprendamos a buscar más las cosas del Señor. Necesitamos salir del conformismo, necesitamos salir de la comodidad, necesitamos salir del legalismo, necesitamos salir del emocionalismo, necesitamos adquirir carácter y necesitamos adquirir conocimiento. Si es que queremos crecer espiritualmente, si es que queremos que la realidad de Dios y de su venida se afirme cada vez más en nuestros corazones, si queremos que Dios nos use de manera que podamos dar testimonio a otros de que verdaderamente la gracia de Dios y su salvación están en mi vida. Necesitamos ser discípulos correctamente, de manera que recibamos adecuadamente la enseñanza del Señor y eso nos lleve a un crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren un crecimiento espiritual? Pónganse de pie, hermanos. El apóstol Pablo decía que cuando era niño actuaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero también enseñó que cuando él fue grande, cuando él creció, dejó las cosas que eran de niños. Y ese es el propósito de la enseñanza. Ese es el propósito de recibir la palabra, de recibir las advertencias, de recibir las exhortaciones. Que según la etapa en la que nos encontremos de nuestro discipulado en Cristo, aprendamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino que como aquel que nos llamó es santo, ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Y la santificación es un proceso que va íntimamente ligado con el crecimiento espiritual del creyente. Entre más crezco espiritualmente, más me santifico. Y la santificación es lo que marca también mi crecimiento espiritual. Por lo tanto, dice el apóstol, no se conformen a los deseos que tenían antes, estando en su ignorancia, porque ahora han conocido a la palabra de Dios. No nos acostumbremos, mantengamos firme, sin fluctuar, mi hermano, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por lo tanto, dice la Escritura, considerémonos siempre unos a otros para estimularnos siempre al amor, a las buenas obras,
exhortándonos, porque Cristo viene pronto. Por tanto, como tenemos estas promesas, busquemos cada día más lo que compete a una vida de piedad y una vida de santidad. Nosotros también, como el apóstol Pablo, tenemos que dejar lo que es de niños. Comenzar a actuar maduramente. Cierra tus ojos. Padre nuestro, tú eres nuestro Maestro, eres nuestro Señor y Salvador. Nosotros lo creemos verdaderamente. No queremos acostumbrarnos a una vida cristiana como si fuese la vida cristiana una religión más, o como si solamente fueran pensamientos que nos pueden ayudar a una moralidad mayor en este mundo. No, Señor, que queremos ser parte de tu iglesia, esos verdaderos adoradores que te buscan, que no se conforman a este mundo, a los deseos, sino que vayamos hacia ese crecimiento espiritual que tú quieres producir en nosotros. Eso que nos lleve a ser ejemplo a los que nos rodean, no porque seamos perfectos, sino porque nos esforzamos por experimentar cada vez más tu gracia, tu misericordia, por conocerte más, por dejar el emocionalismo y ser capaces de sujetar nuestras emociones, ser capaces de sujetar nuestros sentimientos a tu palabra para obrar de una manera correcta. Gracias por advertirnos acerca del peligro de quedarnos estancados, porque no queremos quedarnos siempre en el mismo lugar. Queremos avanzar, salir del bache. Queremos esforzarnos y resistir, porque tú has prometido y eres fiel. Ayúdanos, Señor mío y Dios mío. Queremos crecer en la gracia, en el conocimiento de tu palabra. Toma nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Aquí estamos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, te damos todo el honor y toda la gloria. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. A partir del próximo tema, mi hermano, mi hermana, vamos a comenzar a hablar esa etapa en la vida del cristiano en la cual ya logró salir de estos baches, en los cuales ya entiende que no debe de ser una persona emocional, sino que es tan importante el amor como el conocimiento, en la cual ha aprendido a esforzarse y dejar la comodidad, y que entiende que si quiere crecer espiritualmente necesita buscar de Dios, que no puede conformarse a lo que está haciendo hasta el día de hoy, sino siempre quiere crecer. Por lo que el próximo tema o los próximos temas van a ser de suma importancia que usted pueda escucharlos, a fin de que usted vaya creciendo espiritualmente y entienda el punto al cual usted debe de llegar.
O sea, no es ser discípulo por ser discípulo, sino tenemos que llegar a un lugar. ¿Sale? Y los próximos temas precisamente nos marcan el camino que el discipulado en Cristo demanda como hijos de Dios, como cristianos. Amén. Entonces, le invitamos a que no falten. Si pueden escucharlo de manera presencial, vengan. Y si no pueden venir, conéctense a la transmisión, pero escúchenlo. ¿Sale? Y reciba las advertencias, son de bendición las advertencias. Y como dijo el apóstol Pedro, si yo me muero, ya va a haber alguien más que les esté advirtiendo, y las cuales usted debe de recibir para mantenerse firme y asegurar, mantener firme y sin fluctuar la esperanza de la salvación o de la vida cristiana. ¿Sale? Y le repito, no son para mantener nuestra salvación como si la pudiésemos perder, no. Es para asegurar que verdaderamente somos salvos. ¿Sale? Que Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que pasen bonita noche. Nos vemos en la próxima reunión el domingo a las 11 de la mañana. ¿Sale? Gracias, hermanos.